Valencia está en guerra y lo digo porque a mis espaldas, en el Paseo de la Alameda, se está celebrando una recreación de la Guerra de la Independencia. Ahora mismo estoy subida en uno de los tanques que forman parte de la exposición. No, el ejército no ha invadido la Comunitat Valenciana, pero sí el antiguo cauce del río Turia durante este fin de semana. Es una de las actividades que tenemos para conmemorar el tercer centenario del regimiento, en la cual queremos mostrar a la sociedad valenciana pues, nuestros vehículos y un poco el trabajo que realizamos en la vida diaria. Y mientras los pequeños disfrutaban de un día en el ejército, a la otra parte del río se desarrollaba una dura batalla que nos remonta hasta la Guerra de la Independencia. Se van a enfrentar caballeros lusitanos del regimiento Lusitania, Dragones de la Muerte, con tropas francesas. El armamento que se va a utilizar son réplicas exactas, incluso los cañones están hechos según los planos originales y son, como si fueran de entonces. ¿Y los proyectiles son de verdad? No, no utilizamos proyectiles. Lo que son la carga de pólvora negra, sí, son cargas más o menos como las que se utilizaban, sin lo que es la bala, por así decirlo. Sí, en este primer combate que vamos a ver hoy hay tres uniformes principales. El del regimiento Lusitania, que es el amarillo, que verán con los caballos y demás, es el típico uniforme amarillo de los dragones. Y este es el perteneciente a principios del siglo XIX. Después se enfrentarán a tropas que verán azul como el que voy yo, que son las tropas francesas imperiales, con un uniforme de 1810-1812, y tropas de lo que era el reino de Nápoles, aliado. El rey de Nápoles era el hermano de Napoleón, aliado de las tropas francesas, que son los que van blanco y rojo. La respuesta es positiva, a la gente le gusta y siempre nos dicen, ¿lo vais a hacer otra vez otro año y demás? Por eso el mayor éxito de este año en cuanto a recreaciones fue en Zaragoza en febrero, nosotros somos de Zaragoza, fue la recreación de los sitios de Zaragoza y ha sido la que más, por lo menos a nivel de público y demás. Lo que pasa que muchas veces no se comunica demasiado a la prensa el acto y demás, suele fallar. Normalmente con documentación de libros y demás, pues buscas los libros concretamente de la artillería de la época y te vas quedando cómo son las funciones que cada uno realiza. O también no solo hago la misma, me fijo y me instruyo también en las otras funciones por si alguna vez falla el compañero, pues me tocaría a mí hacerlo eso, por eso no hay problema. Antes siempre sabemos cada uno qué es lo que tiene que hacer. Ellos no son militares, pero han trabajado codo con el personal del ejército para recrear al detalle cada una de las batallas que se han llevado a cabo durante 2 días. Los combates consisten en unos choques frontales entre infantería y caballería. Esos combates simulan cómo unos repelen, cómo otros van a contraatacar y finalmente llega ya el combate final, que es la toma de uno de los cañones de artillería. Aunque lo de este fin de semana ha sido solo un aperitivo, el próximo día 19 de diciembre el Paseo de la Alameda acogerá una parada militar como punto y final a la conmemoración del 300 aniversario del regimiento lusitano.